Responder a los desafíos de la educación con mentalidad innovadora, eso es ser audaces. Soy Alejandra Mustaki y te doy la bienvenida a este espacio en que conversaremos con 5 figuras que, desde distintas perspectivas, están cambiando el futuro. Trabún significa Encuentro Mapudungún, y la verdad es que esta fundación no pudo elegir un mejor nombre para resumir su programa de desarrollo socioemocional en colegios ubicados en contextos vulnerables. Su director ejecutivo, Juan Antonio Álvarez, es un ejemplo vivo de lo que queremos mostrarles en Audaces, este lindo proyecto que estamos impulsando entre Fundación Mustakis e Innovación del Mercurio. Hoy conversaré con él para recorrer una historia que está muy ligada a Bajos de Mena y que hoy se ha convertido en una gran fuerza de cambio en nuestro país. Hola Juan. Hola Alejandra. Muy contento de tenerte hoy día acá en estos Audaces, porque eres un audaz y la verdad una persona demasiado admirable y un modelo a seguir. Así que no me cabe ni nada lo interesante que va a ser conocer tu historia. Yo quiero que partas contando no qué hace Trabún al tiro, sino que la historia de cómo llega esta fundación a partir. Toda la historia de cómo parte, que es una bella historia. Bueno, Trabún parte de una iniciativa de un grupo de amigos del colegio, éramos 6 amigos, que al entrar a la universidad decidimos hacer un proyecto en Bajos de Mena. Yo sé que tú además, Ale, conoces Bajos de Mena, pero Bajos de Mena es un barrio en la periferia de Santiago y donde veíamos que había sido muy votado por la política pública, finalmente como que había sido dejado de lado. Y fuimos a la feria, fuimos a conversar con los vecinos, nos pusimos en un stand al lado donde vendían fruta, rosada, fuimos a conversar, así, ¿aquí vienen ustedes? Libre, sí, feria en Juanita, enorme. Y fuimos a conversar y decirle, no, tenemos ganas de apoyar en algo, y conocimos a la presidenta de una junta de vecinos. Y nos llevó a recorrer los bloques en Bajos de Mena. Y conversando con las familias, después de las primeras visitas, salimos convencidos de que teníamos que hacer un proyecto de camarotes. ¿Y por qué un proyecto de camarotes? Porque veíamos que los niños dormían de a 2 o a 3 en la misma cama, que dormían en la misma cama que sus papás algunos, que su abuelita. Entonces dijimos, no podemos plantear una solución al desafío habitacional, estábamos en primer año de universidad, imagínate, pero sí al menos que cada uno tenga la dignidad de tener una cama propia. Y al ir a conversar de vuelta con la familia y decirle, oye, se nos ocurrió esta idea, ¿les parece si lo apoyamos con camarotes? Nos dicen, en realidad sería una muy buena idea los camarotes, pero nosotros preferimos que se preocupen de nuestros hijos, de los niños. Los niños son el futuro de este lugar. Nos da susto que el fin de semana salgan a la calle y que se puedan meter en temas de drogas, de delincuencia. Así que, ¿por qué no se preocupan de ellos y empiezan a trabajar con ellos los fines de semana? Dijimos, bueno, si para eso estamos, le pusimos el nombre a la fundación, Trabún, que significa encuentro o estar unido. Entonces, si la comunidad nos había dicho que esta era la necesidad, evidentemente vamos a trabajar con ellos en eso. Y un director de colegio confió en nosotros para abrirnos la puerta el sábado en la mañana. Lo único que nos pidió cuando nos abrió la puerta nos dijo, estos son alumnos que han tenido muchas desesperanzas en su vida, entonces tienen como una desesperanza adquirida. Si ustedes parten en marzo, me da lo mismo que llegue un alumno, 2 alumnos, pero ustedes terminan en diciembre, tienen que comprometerse todo el año. No hay problema, dijimos nosotros, partimos en marzo del próximo año. Entonces en segundo año de universidad, sumamos a amigos de la universidad y éramos 20. En un principio llegaban 15 niños, había menos niños que voluntarios, y es obvio porque nadie nos conocía en este colegio. Y a lo largo del año fue creciendo, con los años se fue compartiendo la experiencia de este director a otro, y cuando íbamos a salir de la universidad estábamos trabajando en 5 colegios en Bajos de Mena y eran 100 voluntarios, llegaban como 250 niños, 300 niños todos los fines de semana. Y ahí de nuevo es decir, ¿qué hacemos? Porque en el fondo es como una segunda vuelta, ¿qué hacemos con Trabún? Vamos a salir de la universidad, yo estudié, imagínate, ingeniería comercial, me fui por economía, me he dicho un economista, ¿qué va a estar haciendo? Pero en verdad me había enamorado de la educación, me había enamorado del proyecto, hice mi magíster en políticas públicas. Y dijimos, oye, ¿sabéis qué? Vamos a preguntarle a las familias por qué traen a su hijo los sábados en la mañana. Si ya están toda la semana, se despiertan temprano a trabajar, vamos a hacer la pregunta. Y en el 2018 nos fuimos a dar esa vuelta de nuevo. Y en ese minuto cuando les preguntamos, hacíamos una parte del taller, el lema era jugando se aprende, y una parte del taller era enseñar matemática a través del juego, y otra enseñar valores. Y las familias nos dicen, siempre habíamos pensado que los llevaban los sábados en la mañana por la parte de matemática. Nos dicen, lo que más nos importa de Trabún es la parte valórica, es que ustedes quieren formar buenos ciudadanos para este país, gente honesta, gente respetuosa, gente generosa, y eso es lo que más valoramos de la fundación. Y fue una sorpresa que de nuevo viene de las familias, nos damos desayuno en los colegios, eso fue lo que nos dijeron los apoderados, y al ir a preguntar a los directores nos pasó lo mismo, nos dijeron, oye, en verdad yo tengo profesores de matemática, de lenguaje, de historia que fueron formados en eso, pero ¿a qué profesor en pedagogía le enseñan a formar mejores personas? En eso es donde sentimos una debilidad. Entonces vimos esta oportunidad, y ese sueño que parte ya después del 2018 la parte profesional, el 2019 fue la primera persona contratada en estos 5 colegios con los que trabajábamos,
nada, nunca la verdad nos imaginamos que iba a ser una necesidad en realidad a nivel nacional. Hoy día estamos trabajando con 160 colegios y más de 100.000 alumnos reciben los programas de la Fundación. Entonces, parte desde un voluntariado hasta esto, pues lo que hay hoy día. Pero qué increíble, yo admiro que pasen estas cosas y por eso tengo confianza en el país y en lo que viene, porque hay gente como tú, Juan, o lo que hemos estado viendo acá, que realmente están haciendo diferencia desde partir de una idea de querer cambiar las cosas que no nos gustan, con una solución, con buscar las oportunidades, con ir a buscarlas, así que no, y en la calle, realmente, o sea, sí. Lo aprendiste en la calle, lo hiciste ahí, en donde pasan las cosas, donde uno realmente aprende de las soluciones y de cómo increíblemente le puedes cambiar la vida a tantos niños y jóvenes en el fondo en estos talleres. ¿Y cómo lo hacen? Cuéntame un poco más. ¿Qué es un taller un sábado para los niños? Sí, los talleres del voluntariado lo siguen realizando hoy día voluntarios universitarios, pero eso diríamos que hoy día es el origen de Traún, entonces ahí de cierta forma está puesto el corazón, pero hoy día seguimos trabajando en estos 5 colegios en Bajos de Mena y hacen talleres el sábado en la mañana donde desarrollan habilidades socioemocionales a través de actividades lúdicas. Pero en realidad cuando decidimos profesionalizarnos dijimos, oye, necesitamos trabajar en el contexto escolar, en lo curricular, trabajar junto con los, Traún significa en cuento, trabajar junto con los profesores, junto con las familias, todo en conjunto. Nosotros no vamos a formar estudiantes integrales, vamos a apoyar en la formación de estudiantes integrales, que es muy distinto porque lo vamos a hacer con los docentes, con los equipos directivos, con las familias. Y en ese minuto, una decisión que tomamos de ver de cómo lo hacíamos, en el fondo dijimos, bueno, si queremos meternos en temas formativos, en realidad depende del proyecto educativo del colegio. Nosotros no le vamos a imponer nada. Entonces dijimos, hay colegios que son confesionales y colegios que son laicos. Entonces empezamos a trabajar el programa de aprendizaje socioemocional en colegios laicos o colegios confesionales que nos pedían y también un programa de desarrollo de la espiritualidad, un programa de religión en colegios confesionales, porque dijimos, esos colegios van a querer hacerlo desde su propia espiritualidad. Y en los programas lo que hacemos a grandes rasgos, que estos son los programas que hoy día están a lo largo de todo Chile, nos insertamos en una asignatura curricular, como puede ser orientación en el caso de habilidades socioemocionales o religión en el caso de los colegios confesionales, y de esa asignatura nosotros creamos material propio educativo, creamos planificaciones de clases desde NT1, desde prekinder hasta cuarto medio, o sea que en todo el colegio se puedan usar. Tenemos para todas las edades planificaciones de cada una de las clases, libros de actividades para los estudiantes, presentaciones, videos, a material educativo propio. Trabajamos en conjunto con los profesores, es el segundo pilar, entonces los capacitamos antes de empezar a usar el programa y después los vamos a ver a la sala, los retroalimentamos, hacemos talleres, aprendemos de su experiencia, les decimos, o sea, nosotros tenemos el expertise en formación, pero en verdad ustedes son los que conocen el contexto, entonces cómo lo adaptamos a este contexto, aprendemos de los profesores. Y el tercer pilar es trabajar con los equipos directivos, porque decimos, para no quedar aislados a una asignatura, sea orientación o a religión, en verdad tenemos que hacerlo sistémico con el equipo directivo, vamos viendo cómo lo podemos trabajar con las familias, cómo lo podemos trabajar con los profesores de la otra asignatura, para que esto en verdad cambie la cultura escolar del colegio. Los felicito. ¿Cómo sientes que ha sido, cómo los han recibido los directores de colegio, los profesores, cómo ha sido la recepción de ellos, que son tan importantes en esta cadena? Muy agradecido. O sea, en verdad eso es lo que explica el crecimiento de Traún, porque de verdad nos han recibido muy bien. Nosotros estamos muy agradecidos del recibimiento de los directores y de los profesores. Porque ¿qué pasa? Existe como esa caricatura, como que no, los profesores no quieren, los directores... Hay como una caricatura, por eso me gusta preguntarte, Juan, para que saquemos esa caricatura del... Y a nosotros nos lo decían, cuando los profesionalizamos nos dijeron, oye, pero tengan ojo, se van a meter en capacitación de profesores, los profesores son súper celosos de lo que hacen. Para nada, de verdad no me he encontrado con las puertas abiertas, porque hay muchos profesores que fueron formados hace muchos años y que nunca vieron en pedagogía temas de desarrollo socioemocional, nunca vieron temas de convivencia escolar. Entonces llegan a la sala de clases, se enfrentan con alumnos que tienen distintas dificultades, que algunas pueden ser de salud mental, que tienen problemas de convivencia, de bullying, y dicen, ¿y yo cómo resuelvo esto? ¿Yo cómo gestiono esta realidad a la que no me enseñaron a enfrentarme? Entonces, de verdad, los profesores, ¿cómo reciben el programa? Agradecidos, porque por un lado dicen, tengo una base sólida de material. ¿Quién hace la clase de orientación? El profesor jefe. ¿El profesor jefe quién es? Es un profesor de matemática, de historia del lenguaje, que es experto en eso. Y le piden ya, en esta hora de la semana, bueno, enseña, preocúpate de la formación de tu alumno, preocúpate de las habilidades emocionales. Pero en verdad, ¿qué estudió él de habilidades emocionales? Casi nada. Entonces, es decir, tengo un material de calidad, que en verdad está pensado, adaptado al contexto chileno, que ha sido trabajado con cientos de colegios acá, y donde además desde la fundación se ofrecen a capacitarme, a apoyarme, y yo solo lo que tengo que hacer es adaptarlo a la realidad de mi curso. Entonces yo digo, no, chuta, esta actividad en verdad con mi curso creo que podría funcionar distinto, y nosotros les damos la libertad para que vayan adaptando las planificaciones de acuerdo al contexto, pero parto con una base grande y además me entregan formación en qué son las competencias intrapersonales, qué son las competencias interpersonales, las competencias de ciudadanía, conceptos que quizás no había escuchado, con base en modelos de afuera. Entonces, de verdad, de un agradecimiento gigante, y nosotros estamos felices porque les decimos, venimos a trabajar en conjunto con ustedes. Esto sin ustedes no se entiende, tiene que ser con ustedes, que ustedes nos aporten desde el contexto de lo que saben de la experiencia de todo su año en educación y que nosotros aportemos con el expertise en formación.
No, me fascina, en todo orden de cosas. Qué lindo esto, como que han logrado trabajar unidos con todos los actores, que es tan importante. Y si yo te preguntara, para no ser crítico con la educación actual, ¿qué crees que le falta a la educación como está hoy día, la educación escolar? Si tú fueras, ya que estudiaste política pública, lo vamos a poner, ponte que pudieras hacer cualquier política pública hoy día para mejorar la educación actual, escolar. ¿Por dónde crees que deberíamos abordar un tema así? Estoy un poco sesgado para responder esa pregunta porque yo trabajo en temas de formación, entonces evidentemente pero sí yo lo que mostraría si yo tuviese que hacer política pública es decir, la formación junto con las habilidades cognitivas, con los conocimientos, no son sustitutos, son complementos y ambas se benefician mutuamente. O sea, si yo logro desarrollar más habilidades socioemocionales en un estudiante, va a aprender más matemática, más lenguaje. Si yo hago que aprenda mejor a leer, también va a tener más facilidad para desarrollar habilidades socioemocionales. Entonces creo que hay hoy día una dicotomía. Mejora la autoestima y por lo tanto... Sí. Absolutamente, o sea, sabe leer, entonces se siente competente, le mejora la autoestima y va a poder relacionarse de mejor forma con los otros. Entonces cuando hoy día entendemos la educación como de una dicotomía que yo o enseño conocimientos o desarrollo habilidades y trabajo la parte formativa. El problema es que además igual hoy día con la inteligencia artificial y toda la información que tenemos técnica al instante y cómo cambia... Quizá, no digo que es más valioso y no estoy sacándole valor a la educación técnica, que es muy necesaria, pero en el fondo todo esto como herramientas vitales, me gusta decir, son demasiado necesarias y algo que en la educación antes no existía, o sea, no se tocaba, es muy moderno, es simple pero es muy moderno. Sí, es como una herramienta, es como una tecnología, sí, es como la nueva tecnología que en realidad existe hace 1000 años, pero por lo mismo. ¿Qué cambio has visto tú? Así que me puedes comentar algo que te haya emocionado, de algún cambio que has visto en alguna de las historias o de profesores o de alguno de los alumnos, algo como para imaginarse y que la gente pueda como vibrar, entender el lugar y lo que puede suceder con... Se vienen muchas historias a la cabeza, quizá voy a contar cortito 3. Ya. Una que me pasó a mí, entonces como claro, viene en lo personal y en el fondo es... Además tu historia es súper interesante porque tú tenías todo para nuevamente ser como el típico ingeniero que trabaja yo te digo que yo tengo mucha fe en lo que viene justamente por personas como tú, lo que vemos en los programas como estos, Juan, porque de verdad hay tanta gente haciendo cosas tan lindas y se ve tan poco y por eso es tan importante que se muestre lo que están haciendo, la cantidad de gente que llegan y si miles de personas tomaran problemáticas así, que eso es innovación social para mi gusto, tomaran problemas de la sociedad y no durmieran hasta mejorarlo lo más posible, tendríamos otra sociedad. Porque es imposible que lo haga una persona, no lo va a hacer un presidente, por muy bueno que sea, no tiene que ver con que son demasiados problemas y la sociedad es compleja y por lo tanto se necesitan demasiadas soluciones y demasiadas personas empujando las soluciones. Y yo me tomo tu pregunta para decir en verdad, yo soy un agradecido, porque mucha gente me dice, oye, tú felicitaciones, le has dedicado tu vida a Trabún, veis cómo esto crece, pero la verdad, Trabún a mí me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a Trabún, mucho más. En felicidad, en desarrollo personal, en desarrollo profesional, o sea, pero infinitamente más. Entonces cuando uno dice, claro, ¿qué hace un economista trabajando en educación? O sea, de verdad trabajar en una pega que te hace sentido y en una pega donde yo he recibido tanto, como te digo, humanamente, profesionalmente, espiritualmente, yo digo de verdad, más que felicitarme y agradecerme, yo al revés, yo soy un agradecido de la fundación y de todo lo que me ha entregado a mí. Y esos son de las historias que te puedo contar miles, pero también de la gente con la que trabajo, del equipo con el que trabajo. Cuando me dicen cómo se explica el crecimiento de la fundación, digo, bueno, hay mucha ayuda de arriba, no tengo duda, pero se explica de cada una de las 60 personas que hoy día trabajan profesionalmente en Trabún, que de verdad están comprometidas con el proyecto, que ponen todo su corazón, toda su inteligencia y que se van nutriendo de estas historias que me preguntaban antes. O sea, mi historia personal fue con un tocayo mío, Juanito, un niño de primero básico, que en una escuelita de invierno, el primer día estuvo todo el día tomado de la mano de su mamá, no se separó en todo el día de ella, al segundo día, en la mitad del día la mamá se pudo ir de la escuelita, terminó la escuelita sin su mamá, y un mes después me llama la directora para el colegio, y yo era voluntario de primero básico, entonces estaba con Juanito, me llama para agradecerme porque Juanito tenía fobia escolar, durante el primer semestre había ido 2 veces en todo el semestre a clases, y el segundo semestre había empezado a ir todos los días al colegio. Entonces, esa historia que a mí personalmente me remueve, son las mismas historias que hoy día tiene nuestro equipo de implementación en terreno, y se me ocurre una historia en el TUME del programa de aprendizaje socioemocional, otra historia del programa de religión en Antofagasta, o sea, también es transversal, y en el TUME, por ejemplo, 2 alumnos, uno de quinto básico y una alumna de octavo básico, le decían cómo en verdad ellos no sabían gestionar sus emociones y eran alumnos que los profesores llamarían que eran disruptivos, el mal portado de la clase, que además es súper estigmatizado. Y entre los profesores se comentan, oye, cuidado en quinto básico, porque no sabí. Gael, un desastre. Y que en el fondo le había aprendido a conocer sus emociones,
hacer ejercicios como el que vimos ahora, como de respiración y ver cómo gestionarla, y que en verdad hoy día no lo habían anotado en todo el año en el libro de clase, que era un alumno que lo anotaban siempre, que te decía, me cambió la vida. Yo hubiera necesitado esas clases condenadas. Yo creo que todos las necesitábamos, en verdad todos necesitábamos esto, como darle igual. En Antofagasta lo mismo, y cuando también te lo dicen, de estudiantes, no sé, en ese caso era el programa de religión, estudiantes que se dieron cuenta que en verdad la fe para ellos era un apoyo, era algo que les podía ayudar a dar sentido a su vida, una felicidad, no era una serie de reglas que había que cumplir, sino que en verdad era algo que les daba propósito. Y educadoras que decían que en verdad nada, habían tenido muy malas experiencias previas, se habían reencantado con el programa, que ahora era la clase que más esperaban en la semana. Y esas son las historias que finalmente nos movilizan, nos dicen, bueno, tenemos que seguir. 60 personas trabajando, ¿cuántos voluntarios? Más de 100 voluntarios. Más de 100 voluntarios. ¿Cuántos niños? 100.000 alumnos hoy día trabajamos. O sea, solo decirte, Juan, lo máximo. O sea, así se al hacen, equipo. así se No, construyen de los verdad, países. al equipo. Sí, al equipo, a todos los que están en esto, a todos esos voluntarios y a todos los directores de colegio y profesores que también los aplaudamos, les felicitemos, porque yo creo que varias veces les toca ya, tienen un trabajo que no es simple, no es sencillo, sobre todo muchas veces cuando están en espacios que hay menos recursos, y yo creo que dan su ser también y dan su alma en el fondo en hacer lo que están haciendo, y por lo tanto también con esto, en el fondo, como aplaudirlos a ellos. Absolutamente, Sí. si acá el principal mérito es de todos esos profesores que están día a día en la sala de clase. De los directores de colegio. De los directores de colegio. Sí, ahora que en la Fundación estamos dando un premio a los directores de colegio, y en verdad es como el emprendedor del colegio, te juro, otro rol tan importante. Y que le toca tomar todo tipo de tareas, porque en el fondo uno dice, claro, el aspecto formativo es una de las tareas vitales que tiene, pero al director del colegio al final le llegan todos los problemas y es un cargo súper solitario, porque finalmente, bueno, pasa también en las empresas que el gerente es un cargo súper solitario y que dicen cómo me enfrento a las miles de problemáticas que tengo en un contexto educacional que ha cambiado mucho. Lo queríamos enseñar, porque en el mundo antiguo, claro, estaban solos, ahora tienen que estar con el equipo, ser vulnerables, traspasar los problemas, dejar que otros los ayuden a solucionar, no ser el que se la sabe todas, como que esos cambios también en el liderazgo, que son bonitos, pero entiendo que vienen de otro formato y que todavía le llegan todos los problemas y que también es un espacio a trabajar, ¿no lo digo? Sí, absolutamente, hay oportunidad y el equipo directivo apoya un montón, pero finalmente el decir yo cuento con un apoyo también de una fundación que viene a trabajar conmigo, en verdad nosotros nos sacamos el sombrero por todos esos directores, equipos directivos, profesores, que ellos son los que están día a día en terreno y nosotros lo que queremos es un poco ayudarles a facilitar su pega y entregarles nuevas herramientas para que las puedan hacer mejor, pero siempre aprendiendo de ellos. Nosotros todos los años perfeccionamos nuestros programas y hay un montón de aprendizajes que se sacan del terreno de esos profesores que dijeron esta actividad en verdad la podrían haber hecho así y no así, y hubiese hecho más sentido y no sé, lo hubiéramos podido hacer mejor con los niños con necesidades educativas especiales. Perfecto, y esos son los inputs al final que uno va tomando del terreno y que te permiten que este programa cada vez ayude más a esos docentes y a su equipo directivo. Emocionante, emocionante. Y también una pregunta, si tú pudieras hacer una política pública, si yo te dijera, tienes la oportunidad de hacer una política pública para mejorar el sistema escolar educativo de nuestro país, ¿por qué lado te irías? Yo creo que ya que hablábamos antes que la educación tiene que ser un complemento de lo cognitivo y de la parte formativa, hoy día donde más recursos hay invertidos es en la parte cognitiva. Entonces fortalezcamos este lado, pero fortalezcamos lo formativo y démosle sentido y propósito a lo que se hace en los colegios. Y en ese sentido puede ser desde programas de aprendizaje socioemocional como nosotros, inserto de lo curricular, pero también talleres extracurriculares, también puede ser potenciar las horas no lectivas, que eran horas que fueron pensadas para en verdad poder desarrollar otro tipo de habilidades y conectarse de otra forma con el entorno y que finalmente se terminaron transformando en más horas de matemática, más horas de lenguaje, más horas de ciencias, cuando eran horas que estaban pensadas para otra cosa. Entonces, ¿cómo potenciamos el colegio como un espacio formativo donde no solo se enseñen conocimientos, sino que se realce lo formativo? Yo creo que para eso, si fuese política pública, es importante hacerlo basado en datos. De hecho, nosotros el próximo año estamos partiendo de una evaluación de impacto aleatoria para ver cómo medimos y cómo también cuantificamos en número el impacto de un programa de Traún, de un programa de aprendizaje socioemocional. O sea, cómo se modifica la empatía, cómo se modifica el respeto, cómo se modifica la autorregulación. Y si tenemos datos, esas son las cosas que tienen que escalar a política pública. No solo buenas ideas, sino que ideas basadas en evidencia. Maravilloso. Y lo último, porque hablamos que importante es que las fundaciones tengan modelo de negocio y puedan escalar y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entiendo que ustedes han funcionado y han avanzado muy bien con un modelo que hace que sea muy escalable. ¿Me puedes contar sobre eso? Sí, yo creo que en el fondo uno tiene que pensar de la sociedad civil, que a veces es un sector que se ve en el mundo de las fundaciones como el pariente pobre de
una empresa o de organismos del Estado, organismos gubernamentales, creo que también tenemos que pensarnos como algo que pueda escalar y que sea sostenible, que las buenas ideas se puedan replicar a lo largo del país. Y para eso es vital también generar recursos propios. Entonces nosotros cuando te decía, partimos el año 2019, que el 100% de los recursos de la fundación eran súper poquititos, pero eran donaciones. Y hicimos un plan de escalabilidad donde dijimos, bueno, los colegios también tienen que comprometerse con esto. O sea, esto es algo que puede ser aportes privados y además mezclarlo con aportes de la propia comunidad educativa. Y hemos desarrollado un plan donde hoy día el 65% de los recursos de Trabún viene desde los colegios. Entonces los colegios cofinancian y con eso, ¿qué pasa? Que te exigen, porque si a veces cuando uno da las cosas regaladas, en verdad dicen, bueno, si quiero la ocupo y si no quiero no la ocupo, te exigen más, para renovar para el próximo año se preguntan, ¿esto me está sirviendo? ¿En qué me está sirviendo? ¿En qué no? Entonces también es una medida como para ti como organización, ¿lo estoy haciendo bien? ¿El colegio quiere seguir trabajando conmigo? Y eso complementarlo con aportes privados, pero hoy día que el 65% de los ingresos de la fundación vengan de parte de los propios colegios, a ellos los compromete mucho más, hace que la implementación de los programas sea mejor y hace que hayamos podido escalar a lo largo de Chile y no estemos trabajando solo en los 5 colegios de Bajos de Mena con lo que partimos. Maravilloso, no, me gusta eso, creo que es algo que tenemos que llevar a todas las fundaciones, encontrar modelos de negocio para solucionar problemas, para que sean escalables y para que realmente podamos llegar a mucha más cantidad de personas. Y lo último que te quería preguntar, si estuvieran los recursos, porque a ir creciendo ya lo estás haciendo, ¿cuál es el sueño de aquí a unos 5 años? ¿El sueño de Trabún? Sí, el sueño de Trabún, sí. No el tuyo, ¿no? Sí, imagínate. Ojalá nosotros pudiésemos trabajar con todos los establecimientos de alta vulnerabilidad que quieren trabajar con nosotros. Ese sería mi sueño, porque hoy día no podemos, también por decisiones como de crecimiento, de responsabilidad, obviamente el crecimiento tiene que ser orgánico, entonces hoy día hay colegios que nos contactan y no somos capaces de trabajar con ellos porque hoy ya tenemos equipo nosotros establecido fijo en la región metropolitana, en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. Ojalá en 5 años más pudiésemos tener un equipo de Trabún en cada una de las regiones del país y poder trabajar con todos los colegios que quieran potenciar el aspecto formativo, tanto lo socioemocional como lo espiritual. Ese sería mi sueño. Bueno, no me cabe ni una duda que lo vas a lograr, así que muchas gracias por tenerte acá hoy con nosotros en la Fundación Mustakis, que te admiramos tanto. No, gracias a ustedes por la invitación, Ale. Juan Antonio Álvarez nos contaba de lo agradecidos que están los profesores con los programas que ellos impulsan. Y tengo que decir que yo también estoy muy agradecida de haber podido tener esta conversación y espero que ustedes también. Si quieres profundizar más en el trabajo de Trabún, te invito al canal de YouTube de Fundación Mustakis, donde podrás conocer mucho más de este proyecto. Y te invito a que nos sigas acompañando en este espacio que hemos impulsado entre Fundación Mustakis e Innovación del Mercurio. Hasta el próximo episodio.